Bueno, muchachos, entonces, la última clase estábamos viendo el tema de seguridad, ¿cierto? Habíamos visto de los distintos tipos de ataques que se podrían presentar y las respectivas medidas de protección. Alcanzamos a ver, por otra parte, algún, no, digamos un ejemplo en algunos de los tipos de ataques de cómo se podría hacer un ataque de este tipo y cómo podría prevenir el ataque, ¿sí? Inclusive vimos a nivel de base de datos, por ejemplo, cómo yo podía hacer, no tanto a base de datos, sino a nivel de HTML, yo podía hacer una inyección de código JavaScript para modificar el comportamiento de mi página. Ese tipo de ataques, ¿cómo se llaman, Daniel? Eh, ¿Cómo? a los XSS y Muy, los CSRF. muy bien, XSS. ¿Y los CSRF en qué consisten, Cosmen? Ah, Los CSRF, Ajá, ¿esos en qué consisten? CSRF, Cross-Site Request Forgery. Ahí ya les di una pista. En sus propias palabras, ¿cómo lo entendieron? buenas noches, profe. Muy buenas noches, Luis. A ver, ¿quién quiere? ¿Qué es CSRF? Ok, o sea que el CSRF viola la confianza en quién. ¿Que tiene quién contra quién? El servidor con el cliente. Correcto, ¿sí se acuerdan? Viola la confianza que tiene el servidor en el cliente. En cambio, los tipos de ataques XSS violan la confianza de quién contra quién. La confianza que tiene el cliente con el servidor. Porque el cliente accede a una página del servidor que él cree que es legítima, pero en realidad está ejecutando scripts maliciosos. ¿Sí? sí. Entonces vimos las dos maneras, ¿cierto? Contrastamos los distintos tipos de ataque, dimos algunos ejemplos, cómo mitigar ese tipo de ataques. Y finalmente quedamos también en los ataques tipo SQL Injection. De eso sí no hicimos ejemplos, pero miramos que la medida para evitar hacer SQL Injection, ¿cuál era? Los tokens. Tokens, pero eso corresponde a qué? ¿Para qué nos sirven los tokens? Como contramedida para qué tipo de ataques. eh, para verificar que la sesión sea legítima, sea la misma que la del usuario. Muy bien, muy bien. Y eso ayuda a mitigar qué tipo de ataque. El, no, el, El CSRF. Muy bien, el CSRF, el Cross-Site Request Forgery. Pero el SQL Injection hablamos y dijimos, la medida de protección contra un SQL Injection, ¿cuál es, Luis? señor profe, estaba aquí leyendo sobre eso mismo. No escuché la pregunta. Las medidas de protección contra SQL Injection, que ya la vimos, ¿cuál es? Contra SQL Injection. Ujú. Uy, el nombre se me escapa. Les doy una pista, la vimos en base de datos. Les doy otra pista, son consultas parametrizables. Pero ¿cuál es el nombre? Ese nombre ustedes lo deben saber así, inmediato. no, profe, no me acuerdo. Ya. Prepared, ¿Qué? prepared statements. Ah, sí. Prepared statements. ¿Sí? ¿Qué son qué? Consultas parametrizables. Entonces ahí ya vimos medidas para protegernos.
Vimos también ataques, o más bien medidas de protección, unos principios de seguridad, como ¿cuál fue el primero que vimos por acá, Alfredo? ¿Todas las qué? Todas las entradas son contaminadas, ¿cierto? Y vimos unas medidas de protección frente a ese tipo de, digamos, de ese principio, para permitir que nuevas entradas no sean contaminadas, por decirlo así, validarlas. ¿Contra qué las validábamos? Listas negras y listas blancas. ¿Y qué otra medida? El tipo de dato, muy bien. Y ahí podíamos validar si era entero, si era booleano o si correspondía a un patrón, aplicando pues las funciones que allá vimos de expresiones regulares, que acá ya todos se las saben, ¿cierto? Por ejemplo, ¿como cuál? A ver, ¿como cuál? Ahí está. Fernando. ¿Qué función yo aplico una expresión regular y valido si un texto está correcto contra la expresión regular? ¿Cuál, Fernando? A ver. Ay, ay, ay. No, profe, pero, o sea, usted me está diciendo de expresiones de PHP, Claro, expresiones regulares. como la de algo así como ¿Inarray para qué sirve? Breakmatch. Upa, ahí se la sapearon. Pero bueno, listo, sigamos por ahí. ¿Para qué sirve el inarray, Fernando? para saber si hay algo dentro de la red, Para saber, un elemento o un array dentro de otra red. muy bien, saber si un elemento es muy bien, no se dejó corchar. Pero ojo, el break match es la que me valida si un texto cumple con una expresión regular. ¿Listo? Y ahí vamos, ¿cierto? Y yo les mencionaba, hay unas maneras de yo validar un formulario, ¿sí? Aparte de las funciones nativas que ya vimos, hay unas maneras de yo validar formularios, que era con las funciones tipo filter, ¿sí? Entonces vimos dos, filter input, o bueno, mencionamos dos, filter input y filter bar, ¿sí se acuerdan? Que yo las anoté y dije, no, miren, esas otras medidas para protegernos, para cumplir con el primer principio de seguridad, y más adelante lo vamos a ver. Entonces vamos a ver esas funciones, ¿listo? ¿Qué menor manera que con la documentación de PHP? Ahí sí, ahí está bien documentado. ¿Listo? Entonces, funciones de filter. Esas son las funciones que hay y vamos a ver específicamente todo el tema de los filtros. Entonces, ver acá en la introducción. ¿Qué es lo que hacen este tipo de funciones? Esa es una Profe, extensión. qué pena. ¿Podemos cambiar la cámara? Gracias. Gracias. Listo. ¿Qué hacen este tipo de funciones? Esta es una extensión que se introdujo en PHP 5.2 y su propósito es validar entradas. ¿Sí? Validar entradas, ¿por qué? Inicialmente, peticiones HTTP. Métodos como cuáles. ¿Qué métodos hay en HTTP? A ver, Fernando. Métodos de HTTP. Ustedes deben tener ya listo dos palabras ahí. ¿Cuáles? Fernando. Get y post, ¿cierto? Y una petición HTTP, ¿en qué está compuesta? Fernando. Una petición HTTP que está compuesta. En web programming vimos eso, que vimos una petición HTTP tiene esto y tiene esto que es donde va el contenido, ¿cierto? Tenía Un header, cabecera, y un body, y un cuerpo, ¿sí? Que el cuerpo, ¿cómo lo llamábamos? Data payload. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Entonces, volviendo al tema, estas funciones inicialmente se hicieron para validar todo el tipo de entradas que venían por peticiones HTTP, ya sea por GET o por POST, ¿sí? Pero de igual manera yo también puedo validar variables que yo tenga locales en mi programa.
Este grupo de funciones básicamente hay como unas 10, unas 8 a 10, pero uno utiliza más que todo dos funciones, que es el filter var y el filter input, ¿sí? Esas dos aplican al tiempo. Ay, no, esto tiene como un virus. Esas dos aplican al tiempo, ¿sí? Dos tipos por decirlo así, de operaciones de filtrado. Una operación se llama operaciones de validación y operaciones de saneamiento, ¿sí? Las operaciones de validación, ¿qué hacen? Validar, ¿sí? Entonces, ese tipo de operaciones lo que es en general, ustedes lo van a ver, es como una constante, como la que acá dice. Entonces, es una constante que yo le paso a la función diciéndole, este campo o este valor, valídelo como email, o valídelo como entero, o valídelo como una expresión regular, ¿sí? Pero en general, esas funciones no realizan cambios en los datos. Están las operaciones de saneamiento, por ejemplo esta, que lo mismo, es una constante, pero que la diferencia respecto a las de validación, realizan limpieza de caracteres, ¿sí? Dentro del texto. Es decir, este grupo de operaciones, a diferencia de las de validación, no validan el dato, lo modifican, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, por ejemplo, filter sanitize email, elimina caracteres que no son apropiados para una dirección de correo electrónico, ¿sí? O por ejemplo, habrá otra función que lo que quitará son espacios, o otra función que lo que quitará son caracteres especiales que no apliquen, no sé, a una IP, por ejemplo. Entonces, en general, lo que hace es limpieza de los caracteres. ¿Listo? Alguien me está hablando, pero lo escucho lejos, no sé. ¿Aló? De pronto está hablando por teléfono. Entonces, ¿cómo funciona? Muy sencillo su mecanismo. Miremos acá funciones. Entonces, filter input. ¿Listo? Es digamos, la más fácil. El filter input recibe el medio por el cual estoy recibiendo. Entonces ahí ustedes meten si es por get, por post, si es una cookie, un servidor, una variable de entorno. ¿Sí? Por eso les decía, trae más que todo con peticiones o entradas por peticiones de HTTP, pero recibe también varios tipos de entrada distintas. El nombre de la variable, ¿sí? Entonces el nombre de la variable que ustedes van a analizar. Entonces si estoy enviando un campo nombre a través de petición post, le digo input post, nombre. Y a continuación va una lista de filtros. ¿Listo? Entonces, esos filtros yo los puedo ir separando con el pipe. Algo como esto. ¿Dónde está? Bueno, venga a ver si encontramos un ejemplito por acá. Preciso, no salió bueno. Pero digamos que yo puedo aplicar varios tipos de operaciones. Por ejemplo, yo quisiera aplicar un saneamiento y a la vez una limpieza. No me sale el ejemplo. Bueno, entonces yo los puedo aplicar con pipes. ¿Listo? Pues vamos acá a las funciones. ¿Y esto dónde va? En el tercer parámetro de la función. Y el cuarto parámetro son un array de opciones. ¿Sí? ¿Qué es ese tema de opciones? Son como parámetros que yo le paso a la validación que voy a aplicar para indicarle qué tipo de validación hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera una validación de expresión regular, sería un filter validate regex. Pero yo, ¿cómo le señalo a esa validación cuál es la expresión regular que debe validar? A través de una red de opciones diciéndole esta es la expresión regular. Y esa es la estructura básica de esto. ¿Eso qué va a retornar? Eso retorna un false si el filtro falla o null si la variable no está definida. ¿Listo? ¿Cómo? Si está bien, retorna el valor que es. El valor que le pasaron por el formulario o por la entrada. Es decir, si al pasar por el filtro, para aplicar esta función,
todo está bien, es decir, el tipo de dato corresponde y todo, retorna el valor. Si está mal, retorna un false. Y si no está definido o no existe, retorna un null. ¿Listo? Ese es el filter input. Profe, qué pena, ¿me podría explicar nuevamente esto? Listo. El filter input lo que hace es lo siguiente. Recibe la variable o el valor que hayan enviado por el formulario. Si ese valor está bien contra la operación de evaluación que ustedes aplicaron, le retorna el valor que ingresó el usuario. Por ejemplo, yo ingresé pepito@prueba.com y le dije que aplicara una validación de tipo email. Entonces, como ese valor está bien, lo que les va a retornar esa función es ese valor, pepito@prueba.com. ¿Qué pasa si ingreso Pepito Pérez y le digo que aplique validación de email? Eso está mal, ¿cierto? Porque falta un arroba algo. Entonces lo que va a retornar la función es un falso. ¿Sí? Así es como funciona. Sí, entiendo, profe. Listo. Entonces, está esta y está filter bar. Filter bar es lo mismo, solo que acá le va a pasar directamente la variable que contiene el valor y el filtro. Ya, para de contar. Y las opciones del filtro. Hay otras en el grupo, como por ejemplo el filter bar array, que retorna múltiples variables y opcionalmente las filtra. Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para yo pasar un array de campos. Le digo por cada... Ok, gracias. Entonces, lo que hace esta operación es las de filter bar y filter input es para validar cada variable una a una, ¿sí? Yo con filter bar array y filter input array puedo validar varias variables al tiempo, ¿sí? Correcto, entonces miren lo que recibe. Yo le establezco, por ejemplo, esto. Los datos son estos, entonces los datos me llegan en un array. Entonces ID de producto es este, componente es este, versiones es este, ta. Y yo por cada uno tengo otro array diciéndole, mire, para este campo aplíquele esta validación. Para este campo aplíquele esta validación. ¿Sí? Para este aplíquele esta, para este aplíquele esta. ¿Sí? Es como tener todo separado en los datos y las validaciones por cada dato. Y finalmente se lo paso a la función y él me va a retornar un array, ya sea diciéndome el dato, el valor del dato ingresado o un false en caso de que esté mal. Correcto. Es más práctico usar este tipo de filtros y el filter input array en el caso de que esté recibiéndolo por push o por get. ¿Listo? El filter ID, ese sí no me acuerdo, indica el ID del nombre del filtro que se indique. Entonces eso simplemente es para obtener el listado de filtros, como el ID del filtro que yo le pase. Filter has bar, compruebe si existe una variable de un tipo concreto existe. Es decir, eso es para validar si dentro del código que escribí existe esa variable de este tipo. Y el filter list, que devuelve una lista de todos los filtros soportados por la instalación de PHP. ¿Sí? Se retornaría el listado de, como de validaciones, de filtros que acepta. ¿Listo? Para hacer la vaina más práctica, cojamos un formulario que ya tengamos.
Entonces, clase 20, vamos a ver un ejemplo de seguridad, pero de validación de formularios. Perdón. Acá vamos a construir un doc HTML, un head, un title, vamos a llamar esta contáctenos, body. Dentro del body viene un formulario, dentro del formulario una acción por defecto no viene, pero sí viene un, ¿cómo se llama esto? El método que sea post. Dentro de ese formulario vamos a meter un div, dentro de ese div vamos a meter, no sé, ¿qué campos hay en un formulario de este tipo? Nombres y apellidos, ¿cierto? Label for y viene un input type text y todo esto 3 veces. Entonces, ¿qué viene? Nombres, 1, apellidos, dirección, teléfono, email y ¿cómo se viene un contáctanos? El texto del contáctanos, como la queja. Entonces vienen 6 campos. ¿Listo? Y acá le embarro. Label for. Y viene un hermano. Ahora sí. Ahora sí. Entonces viene nombres. Y ID. Pues borremos estas, de nada nos sirvió. Ya más fácil así. Apellidos. Upa. Dirección. Teléfono y comentario. Ok, no sería tanto un input. Ahí hablaríamos de un text area. Nombre, teléfono, ID teléfono. Finalmente un botón tipo envío.
Miremos si ahí corre. Listo, ahí quedó el formulario. Hasta ahí nada nuevo. Ay, pucha, acá la embarré. Sé que no me están poniendo atención, muchachos. Teléfonos tipo text, input type text. Y el de abajo es uno que se llama comentario. Listo. Ahora vamos a hacer el envío. Entonces vamos a hacerlo acá mismo. ¿Cómo sería el envío de un formulario? No se les olvida que al final siempre muestra un mensaje de éxito o fracaso de la validación. Y adicional vamos a agregar una variable más que nos va a mostrar un mensaje de error por cada campo en donde aplique. Por ejemplo, si escribí mal el nombre, eso de array me debería decir, nombre tiene tales errores, ¿sí? O apellidos tiene tales errores. ¿Listo? Entonces lo que vamos a crear es una lista de errores. Inicialmente sería un array vacío. Y finalmente lo mismo de siempre. Si estoy enviando un formulario, entonces comienzo. Y otra cosa, nos toca crear un array con los valores del formulario, que es donde se van a almacenar. ¿Listo? Entonces, si yo envío el formulario, que es lo que representa el if post. ¿El if post para qué sirve nuevamente? Correcto, muy bien, para recibir el formulario por post. Entonces, si es así, entonces valores del formulario, en la columna nombres, o en el campo nombres, igual a qué? A filter, input, ¿por dónde lo voy a recibir? Por filter, post, voy a recibir la variable nombres. ¿Y qué tipo de validación podría aplicarle? Bueno, entonces nos volvemos acá a PHP. Y tiene un listado de filtros. Entonces, filter validate boolean, adivinen qué hace. Validate email, adivinen qué hace. Entonces ninguna de esas nos sirve para validar el nombre, por lo que por lo general el nombre pues debería ser texto, debería ser espacios, es decir, eso aplicaría que una expresión regular, ¿cierto? Entonces aquí hay una validación de expresiones regulares. Entonces le digo, sobre esta aplíquele una expresión regular, ¿sí? El cual va a tener los siguientes parámetros. Entonces, ¿qué parámetros me va a decir que tiene esto? Entonces, opciones.
¿Qué opciones maneja esto? Entonces le voy a decir que tiene esta opción. Donde la expresión regular que va a validar es que esta función desde el inicio al fin puede tener letras en mayúsculas, letras en minúsculas, espacios. ¿Qué más? Números. ¿Números? ¿Un nombre tiene números? Ah, el nombre no. ¿Cómo? De pronto tiene comillita, ¿cierto? Yo creía que ya no, porque un nombre solamente tiene caracteres pues, consonantes, solamente consonante y vocal. Ah, Ok. y las tildes. Y tildes, miren cómo se marcan las tildes. Toca por separado. Las señas por separado. Listo. Hay que mi expresión regular que va a validar 3 o más de esos. Perdón. Y listo. Esa es la expresión regular que va a validar con los nombres. Tocaría aplicar otra por cada campo. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Apellido, ¿cierto? Apellidos, la dirección. La dirección, pues sí puede llegar a letras, tildes, números, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Guión. Ok. Ah, sí, señor, símbolo número, entonces ahí lo colocan individual. ¿Cuál otra acá nos falta? Comentario. El comentario. Ah, teléfono, sí, señor. Teléfono que debería tener. Número, ¿cierto? Solamente de 0 a 9. Entonces, una opción es que sea solo números. Acá ya lo puedo meter. Exactamente que 7 números. ¿O qué más? O un celular que tiene 9 es. Perdón, El 10. celular serían 10, sí. 10. O podría ser este de acá, pero dejándole como opcional, por ejemplo, el tema de la extensión. Entonces, siempre que coloque una extensión de ahí, el número de 7 cifras, espacio, punto, extensión, y acá decirle que puede venir ahora sí una secuencia de números del 0 al 9, mínimo
No sé, una extensión de 2 dígitos, máximo el que sea. Putería el micrófono. Porque ese es el formato que yo quiero para este. Por ejemplo, yo, como estoy diciendo ahí, quiero aceptar solo teléfonos que cumplan con este patrón. Espacio. Bueno, extensión punto. Sí, señora, ahí tiene toda la razón. Entonces, extensión punto. Entonces me va a validar ese tipo de entradas. ¿Listo? Validamos acá de una vez. Entonces ustedes saben que ahí por internet hay validadores de expresiones regulares. Ahí está. Significa que me la valido. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo quisiera dejar que esta parte de la extensión fuera opcional. Entonces voy a decirle opcional. ¿Eso qué significa? Que si no me colocan extensión, la expresión sigue siendo válida. ¿Listo? Recuerden que el signo de interrogación lo que marca es que es opcional. Lo anterior que le antecede es opcional. Otra entonces el 312, 336, 52, 54. Por ejemplo, esa coincide también por aquí hay algo raro. No válido contra la primera, está validando solo contra esta. Pues bueno, dejémosle una sola para no complicarnos. Díganle que es 7 y máximo 12. Máximo 10, perdón. De manera opcional viene la extensión. Listo. Entonces ahí hicimos pruebas de nuestra expresión regular, la podemos pasar. Y ahí ya queda. Listo. ¿Qué otro campo nos queda? El de comentarios. Comentario, ¿qué problema podría llegar a tener? Venga, miramos más que expresión regular, algún tipo de validación que se pueda tener. No, básicamente no existe ninguna para este tipo de campo. Entonces nos toca a nosotros imaginarnos qué tipo de validación aplicaría ahí. Yo diría que otra expresión regular, pero esta vez, o más de expresión regular, acá podemos aplicar una operación de limpieza, inclusive. Entonces nos vamos a las operaciones de saneamiento. ¿Listo? Y le decimos que aplique la operación. Por ejemplo, operación de limpieza de email. Pero debe haber otra. Buenas noches. Buenas noches.
Entonces, esta nos puede servir Magic Quotes. O Special Chars. Miren, escapa caracteres HTML. Esa nos puede funcionar a la perfección. Y eso no recibe ningún parámetro más, entonces acá lo podemos dejar blanco. Ujú. Listo. Después de eso, ¿qué hacemos? Validar campo por campo. Listo. Entonces, ¿cómo hago la iteración? Ustedes ya conocen cómo hacer iteraciones con un for each, ¿cierto? ¿Qué vamos a iterar? Valores form, ¿cómo qué? Como nombre del campo, valor. ¿Listo? Entonces, itero campo por campo. Entonces, si el valor llega a ser exactamente igual a falso, es que el campo está mal o el valor del campo está mal. ¿Listo? Por tanto, lo que voy a hacer es decirle al array de errores que el campo, nombre de campo presenta un error. ¿Listo? Entonces, hagamos una primera validación hasta ahí. ¿Listo? Entonces, acá que estamos haciendo, validando los campos. Y si alguno llega a tener error, vamos a mostrar el nombre del campo específico, diciendo el error. Listo. Entonces, acá simplemente lo que vamos a hacer es, al final, únicamente si al contar el número de errores es mayor a 0, que se me fue. Esto es un en if. Entonces, si al contar el número de errores es mayor a 0, entonces imprímame una lista dentro los ítems de esa lista. Y este ítem se va a repetir por cada error que me aparezca arriba. Que imprimir el error específico. ¿Listo? Entonces eso es para simplemente imprimir el error. Y ahora acá faltan los dos puntos. ¿Sí?
acá vamos a meter texto, apellidos, ta. Otra vez. En línea 8. Ah, es que acá lo tengo mal. No es filter post, sino input post. Listo. Efectivamente acá había ingresado texto. Listo. Ahí quedó. Entonces, ¿cuál? Entonces uno con carácter especial, por ejemplo, Juan arroba. ¿Sí? Y ahí ya quedó la validación de nuestro formulario. Podríamos hacerlo aún más personalizado, ¿cierto? Yo podría acá mostrar específicamente un array de mensajes de error en caso de que haya algún error con ese campo. O sea que yo podría setear. Eso es lo que uno al final siempre hace. Por ejemplo, si nombres es el que tiene el error, fijo porque es. El nombre presenta caracteres inválidos. Solo se permite letras y espacios. ¿Cierto? Otro, entonces así comienzan. Cuando se trata de apellidos. Otro, dirección. Una dirección no debe contener caracteres especiales. Lo mismo con teléfono. Entonces, en el caso del teléfono, el teléfono solo debe contener números y en caso de contener datos de una extensión, deberá ser escrito en el siguiente formato. Y acá vamos el ejemplo. Listo. Y en el caso del comentario, como es una operación de limpieza, pues no aplica. ¿Listo? Entonces, los mensajes de error que van a aparecer por cada uno de los campos son estos. Y simplemente acá, al momento en que esté iterando uno y alguno me arroje error, voy a decir que el mensaje de error que va a aparecer para ese campo debe ser llamar a mensaje de error en esa misma posición. De tal manera que si nombre del campo es nombres, entonces errores en la posición nombres va a ser igual a mensaje de error en la posición nombres. Si llega a ser apellidos, entonces me traje el mensaje de error asociado a apellidos. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí es claro, virtuales? Sí, profe. Luis, ¿es claro? Sí, sí, señor. Sí, pero Y Daniel también, ok. Entonces ahora miren acá cómo se va personalizando la cosa. Mire, se muestra bonito, ¿cierto? Pero chévere que me apareciera el mensaje acá al lado del campo por debajo, ¿cierto? Entonces también lo podemos hacer. Entonces simplemente bastaría acá con decirle en cada campo epa, se desconfigura el teclado, ahora sí.
Entonces, muéstreme. Entonces, si existe que en la variable de errores un campo llamado nombres, entonces muéstreme el siguiente texto. Entonces muéstreme un span y dentro del span muéstreme el mensaje de error específico. ¿Cómo? ¿Cómo? Span es lo mismo que el div. El div lo que hace es crear cajitas en HTML como invisibles, una debajo de la otra. El span son cajas una al lado de la otra. ¿Listo? Listo. Entonces acá iría este y así iría por cada uno de los campos. ¿Listo? ¿Cómo? Sí, acá. ¿Esta para qué sirve? Ujú. Correcto. Ahí no hay preguntas, seguros, aparte de la que mencionó Sergio. ¿Ese código es claro? Si yo les pusiera una pregunta de examen con ese código, ¿ustedes qué dirían? Profe, no escuché la respuesta a la Sergio. sí. Ok. Él me preguntaba sobre este span, que dónde está la etiqueta PHP, ¿cierto? Entonces yo le dije que esta es la etiqueta PHP. ¿Y esa etiqueta PHP qué hace? ¿Por qué no le coloqué todo completo con PHP y todo? Correcto. Con este prefijo yo ya estoy diciendo, imprímame el contenido de esto. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Esta otra, ¿sí se fijan? Miren este if. ¿Por qué no lo coloqué el if en llaves? A mí nadie me ha hecho esa pregunta y miren cómo tengo acá el for each también abajo. ¿Yo alguna vez expliqué eso? No, ¿cierto? Nadie me está poniendo atención, Dios mío. Preocupante. Chachos, a despertar. Miren, esta es otra forma de escribir un for each que existe en PHP. Yo le escribo for each, todo lo igualito y le coloco 2 puntos. Y lo que está entre los 2 puntos y el texto en for each pertenece al for each. Es como si acá colocara llaves acá y llaves acá. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, esto también aplica al if. Entonces, 2 puntos y en if. ¿Que por qué PHP lo mantiene? Porque es más fácil de leer. ¿Sí? Que el corchete. Entonces, esta forma, por lo general, cuando uno lo mezcla con código HTML, uno utiliza esta forma de if. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir este código? Si existe un error de apellidos, entonces, entre este y este imprima el código HTML que yo le señalo. Eso es lo que quiere decir. Ahí no aparece un hecho, ojo ahí. Ojo ahí, no aparece ningún hecho. Pero, ¿qué quiere decir eso? Acá yo cerré etiqueta PHP, pero igual el código HTML está dentro del if. Por tanto, PHP asume que ¿qué? Que debe imprimir. Debe imprimir lo que tengo entre la apertura y el cierre del if. Es similar a yo decir esto. Como para que me entiendan mejor. Si esto se cumple, entonces haga un hecho de esto.
Sí, está. Y acá cierre el if. ¿Sí? Entonces son dos formas distintas de hacer lo mismo. Profe, o sea que dentro del hecho también puede ir código HTML dentro de PHP. Claro, yo con hecho puedo imprimir HTML. El hecho en general es mostrar o imprimir cualquier cosa no tanto en la pantalla, sino en la respuesta de salida. ¿Sí? La respuesta de salida del servidor al cliente. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, de pronto a algunos les gusta más lo que está en la línea 50-52, porque se lo resalta con colores, no le queda como más fácil leerlo, que esto, que lo que está en la línea 55. Pero a otros les gusta más la línea 54-56 porque es como también más leíble en temas de código. Entonces, ¿cuál es la idea? Acostumbrarse a las dos formas. Porque en el código que le haga mantenimiento encuentran cualquiera de las dos formas. ¿Listo? Les voy a comentar esto. De hecho, acá simplemente sería más bien dentro del PHP, comentario de bloque. Mejor. Ahora sí. Dirección, entonces sigue la misma dinámica. Teléfono. Que la embarré. Teléfono y comentario, aunque comentario no hay errores por lo general. ¿Sí? Entonces miren cómo va cambiando acá. Ya al frente del campo respectivo me muestra el error. ¿Sí? Entonces ahí sí podría decir, no, pues quítemela acá abajo porque ya me está mostrando al frente del campo cuál es el error. Entonces acá, pues, ¿para qué esto, cierto? Listo. Entonces, listo. Está feo, pero ahí está. ¿Listo? Preguntas. Profe, ahí no se podría quitar también las etiquetas PHP, 75 y 81. Sí, pues inclusive yo podría volar todo este código. Pero yo ahí se los doy como referencia como para que sepan otra forma de mostrar los errores. Ah, listo, profe. Más preguntas, los escucho. Yo espero que acá pregunten. A ver, preguntas. Nos falta un último pedacito. ¿Cómo valido que todo el formulario esté bien? Pues sencillo, si al hacer conteo de errores, si yo hago el conteo de los errores, señor, señor, Pena, profe, era para que por favor me volvieses la línea de código. ¿cuál línea? Permítame, de la 50, un momento, señor, de la 50 y la 53 a la 50. ¿Esta? Sí, por favor. Ok, ¿esto qué quiere decir? Si
ISET, errores, apellidos. ¿El ISET para qué sirve, Cosme? Para validar que una variable no se encuentra vacía. Para validar si una variable existe. Y acá le estoy pasando pues los errores apellidos. Por tanto, significa que estoy validando que apellidos exista como llave dentro de errores. ¿Sí? Por tanto, esto que valida en su conjunto, valida si existe un error del campo apellidos. ¿Sí? Entonces, si existe... Yo no sé si es el micrófono o qué es. Yo lo escucho como entrecortado. No sé si los virtuales sí me escuchan a mí bien. Sí, se escucha entrecortado por el compañero. Ok, pero ustedes sí me escuchan bien a mí. Sí, yo sí. Sí, ahora sí lo escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien aquí? Entrecortado. Permítame un momento. Ok. Yo también me ubico acá a ver si de pronto soy yo. Ahora, ¿cómo me escuchan, profe? Ya mejor, ya mejor. Listo, profe. Qué pena. Me encontraba de esa línea. Ok, esa línea lo que quiere decir es, si existe una posición en la array de errores llamada apellidos, es la pregunta que está haciendo, si existe esa posición. Y esto en términos cristianos, ¿qué significa? Si existe un error asociado al campo apellidos, pues imprima el error. Comprendo. ¿Sí? Hasta donde le llegue el end if. Estos dos puntos declaran, inicia acá el if y el end if, acá termina el if. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo? Dos puntos, esos son dos puntos. Okay. Entonces por eso yo les coloqué este código de ejemplo acá abajito. Que este código de arriba es equivalente a este código acá abajo. ¿Sí es claro? Sí. Listo. Ahora sí, ¿cómo valido que todo el formulario se encuentre bien? Pues simplemente contando que el número de errores sea ¿qué? Igual a 0. Significa que ahí el formulario está bien. Por tanto, se procede, no sé, a realizar la acción específica. Entonces, ahí qué sería, como es un contáctenos, guardarlo en una tabla, ir a base de datos, ¿sí? Por ahora, ¿qué mostraríamos? Un mensaje diciendo su mensaje fue recibido. Entonces, gracias por contactarnos. ¿Listo? Y ese mensaje lo mostraremos por acá, podría ser acá el inicio del formulario. ¿Listo? Entonces que ese mensaje salga. Correcto. Inicializarlo en vacío. Por eso es que está acá. Entonces fíjense la estructura de una validación de un formulario. Primero unas variables globales, por decirlo así, que controlan los errores o mensajes de éxito que saldrán en el formulario como resultado de aplicar las validaciones. ¿Y luego qué viene? Luego viene ahí sí la parte de validación del formulario, que acá comienza. ¿Listo? Y listo. Ahí ya tenemos una validación de datos sencilla del formulario y de operaciones de limpieza si yo así lo deseo. Una pregunta, profe. Señor. ¿Podemos bajar un poco?
Ahí, en caso que estuviéramos conectándonos con MySQL, ahí en la línea 33 estaría el código para guardar en base de datos. Correcto. Es así tal cual. Ah, listo. Listo, entonces probemos acá. ¿Cómo? ¿Cómo puedo decir que el campo es requerido o obligatorio? El simple hecho de yo aplicar una operación de validación, él ya valida que eso existe y sea obligatorio. ¿Sí? Ujú. Por ahí puede ser. Lo dejaría pasar. Entonces yo podría aplicar acá una operación conjunta. A ver si esta nos sirve. Y un filter validate regex, por ejemplo. Creo que hay un filter validate string que solo aplicándola me permite validar. Venga, a ver otros filtros. Hay un filter validate string, estoy seguro. No, no está. Nos tocaría con una expresión regular. Entonces, por ejemplo, estas dos. Haga limpieza y valide la expresión regular. ¿Qué expresión regular? La que sigue a continuación. Entonces acá ya podríamos decirle una expresión más personalizada diciéndole meta ¿qué? Letras. O en general meta cualquier carácter. Que sería con el punto. Mínimo. ¿Mínimo qué? 6, máximo las que quieran. O inclusive ahí podríamos meterle un límite, ¿cierto? Entonces podríamos decir, no sé, que no se pase los 250 caracteres. Entonces acá en el array de errores, como ese error de pronto va a salir, le decimos, cuando salga un error en comentario, diga, el comentario no debe superar los 250 caracteres. ¿Sí? Y debe tener una longitud mínima de 6 caracteres. Y listo. Entonces acá cuando le envíe, falta mostrar el mensaje de error. Acá abajito, que sería el copy-paste de este mismo código. Listo. Ahí está. Entonces, teléfono, ta. No me acepta, por ejemplo, el punto, no me está aceptando, por ejemplo, los espacios. Ah, muy bien. Fíjense que acá desaparece, ¿sí ven? Entonces, para ello, podríamos hacerle lo siguiente. Acá cada campo input, donde está el inicial, acepta un atributo llamado value. ¿Sí? Ese atributo value yo le puedo colocar un valor por defecto. Y él me lo actualiza. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es simplemente, si yo envié por post la variable, muestre lo que envié por post. ¿Sí? Entonces podría hacer en este valor spawn perfectamente. ¿Listo? Pero acá la validación que nos tocaría hacer es la siguiente.
si existe valores por, lo mismo que abajo, en vez de errores, si existe valores por nombres. Entonces, si existe, muéstrelo. De lo contrario, muestre vacío. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? Sergio me está preguntando y sé que acá el resto de clase también lo vas a ver. ¿Cómo se llama eso? Expresión ¿qué? No, ternaria. ¿Cierto? Recuerden cómo es la expresión ternaria. Es como un if. Entonces, si se cumple esta condición, entonces imprime a esto. De lo contrario, imprima esto. ¿Sí se acordaron? No, profe, tiene una... Correcto. Entonces, es así como funciona. Si no sabían, ya se las enseñé. Entonces, nuevamente, le coloco entre paréntesis un condicional. Si esa condición se cumple, lo que viene enseguida el signo de interrogación es lo que quiero que haga si se cumple. O más que lo que haga, el valor que quiero que retorne si se cumple la condición. En este caso, si existen nombres en el array valores con, pues retorne lo que contiene ese valores con nombres. De lo contrario, retorne un string vacío. Profe, y si de pronto de forma como medio artesanal yo quisiera hacerlo como un anidado, ¿es lo mismo? Si lo quisieran hacer como un if anidado también. Ya lo hacemos. Sería algo como lo siguiente. Entonces, obviamente PHP, ustedes tenían que decirle if y set ta. Entonces, hecho, valores for, else, hecho. Sería algo como esto. No, ahí está bien. Sería algo así como lo artesanal. Si quieren ya meterle llaves, pues métanle llaves. Entonces, acá va la condición del if, el else, entonces viene acá la condición. Upa. ¿Cómo? Ahí sí la que ustedes prefieran. ¿Cómo? La condición es la que va en el paréntesis. La interrogación separa el verdadero y los dos puntos el else. Sí, si quieren verlo más estructurado, entonces listo. Ahí se los meto con tab y todo. Entonces, esta de acá es lo mismo que esta. ¿Listo? ¿Cómo? Valor es un bacán del valor del formulario que está acá arriba. ¿Listo? Más preguntas.
Entonces, conclusión, así les queda como más breve hacer el tema de mostrar el valor por defecto, ¿cierto? Y el text area ya es un comportamiento distinto, incluso acá me quedó mal. Un text area. Text area. Ah, sí. Esto es lo que pasa, es que me quedó acá como mal la etiqueta. Y en el comentario, como es un text area, simplemente el contenido del comentario lo dejo acá adentro. Entonces no iría valor ni nada de esto, simplemente iría el valor. ¿Listo? Y ya, ahora sí, cada vez que actualice, me trae el dato. El comentario, ¿qué pasa? Me lo dejo en blanco. ¿Sí? Pues lo que les digo. La válida es el saneamiento seguro de aplicar algún tipo de operación que no era. Es que creo que esa parte sí la tengo mal. ¿Dónde está? Acá. Creo que no es el pipe. Bueno, miramos. Filter input, PHP, apply, validation and sanitize. Aplicar dos al tiempo. Epa. Era con el pipe, era lo que me acordaba. Era con el pipe o... Mira la ayuda nuevamente, ahí debe decir. No, no me acuerdo. Eso sí se las quedó debiendo. Creo que era el pipe. O de pronto el special chart me está retirando algo que no era. Entonces digámosle este. Creo que ese sí es el que funciona acá. Ese sí es. Entonces, enviar. No, me lo envío igual en blanco. Probemos. Me lo quita. Entonces verifique comentario que esté entre 6 y 250. El problema es que me debería traer el valor. Ya me acordé por qué es. Inclusive sin esto, como este me retorna falso,
que pasa es que como este me retorna falso, pues me va a traer el valor como un nulo. En cambio, si le ingreso el texto como es, ahí sí me lo inserta. ¿Sí? El problema que se presenta acá es ¿cuándo qué? Cuando ustedes envían... Upa, se me fue la paloma. Acá el error que se presenta es, si ustedes llegan a tener algo mal, por ejemplo en este caso el mínimo de texto, me lo inserto. T. Es lo que hace retornar un falso para esos valores de formulario. ¿Sí? Como retorna un falso, pues no les va a salir acá nada. Inclusive les va a salir espacios o caracteres adicionales no deseables. Porque ese valor es form o el filter input por defecto, si el campo tiene algún error, retorna falso. ¿Sí? Por eso es que acá en los campos anteriores, incluso miren acá, si acá llego a meter o a embarrarla en algo, de una, me quita el carácter y no me muestra el valor original. Entonces en ese orden de ideas, para mostrar el valor original no podemos trabajar con los valores form, sino trabajar con ¿qué? Con post. Que queda más a la fija, que es el valor original. Listo. Ahora sí. Ahí sí me coloqué el valor original que le envié. ¿Listo? Ahora sí ya quedó completo el formulario. Ahí obviamente hay un tema de estilos, hay un tema que hay que seguir de cerca. Pero yo ya les expliqué Bootstrap, ahí tienen la herramienta, si no, esperarse hasta el curso del módulo de HTML5. ¿Listo? Entonces, como todo esto queda mejor entendido a través de un ejemplo, ¿cierto? Nosotros vamos a continuar con nuestro proyecto. Ustedes están haciendo un proyecto de cinema, ¿cierto? Y ya habíamos hecho el formulario de qué era. Recordemos. Entonces, miremos acá el taller que yo les había dejado en alguna ocasión y que algunos todavía me deben. La práctica 7 decía, a partir del modelo relacional construido previamente sobre Cinema, construir un script que lista las películas disponibles en el Cinema. Eso fue uno, si se acuerdan, que era de consulta de base de datos y listar. Modificar el script 1 de tal manera que al picar el nombre de la película muestre los horarios y los lugares disponibles para la película. Entonces vamos a hacer una nueva práctica. Epa. Ya la hacemos desde acá. Archivo. Guardar como, crear una copia. Aquí está. Entonces, a partir del modelo relacional, bueno, más bien, a partir del desarrollo que se está construyendo, para el caso de estudio,
en este caso es el cinema. Entonces, realizar un formulario que permita agregar nuevas películas. ¿Listo? Dicho formulario deberá aplicar las validaciones correspondientes a cada campo. ¿Listo? Listo. Ese sería el taller. Sencillo. Obviamente, ¿yo qué esperaría de esto? Validaciones del formulario y un tema de inserción en la base de datos. Ay, perdón. ¿Sí? De tal manera que cuando se visualice la lista de películas planteada en la práctica 7, se muestre la película creada. ¿Listo? Entonces recuerden, lo de la inserción es lo que ya vimos, ¿sí? Con prepare statements y todo el tema. Pero acá entonces adicional lo que vamos a agregar es esto, todo el tema de validación de formularios. Simplemente acá, al contar los errores, si son igual a 0, acá metemos el código de inserción a base de datos. Eso es lo único así diferente. ¿Listo? Entonces ahí ya les voy a subir el código. Este código está, fíjense que está bien explicadito lo que hace. Entonces por ahí se pueden guiar. ¿Listo? Entonces ya les subo este código. Ahí ya quedó la práctica número 8 en la carpeta de la clase 20. Ok, privilegios de usuarios. Esa es una variable. Yo para saber el privilegio de un usuario, yo lo guardo por roles, ¿sí? El rol se guardaría en variables de sesión. Entonces yo a partir de ese rol, lo que comienzo a preguntar por página es si ese rol corresponde a tal rol, entonces permita ver la página, si no, haga un redireccionamiento, puede ser a la página de home. Es así como funciona. ¿Existe? Bueno. De pronto perdido. Cambiarle el nombre, que esta es clase 18. Perdón, es que acá tengo una confusión con las números de clases. Esta es la clase 18 y le doy a la clase 19. Listo, arreglado. ¿Listo? Entonces manos a la obra, muchachos. ¿Listo? Porque ya veo que como ya no tienen más preguntas, pues ahí sí les van a surgir todas las preguntas del caso en la práctica. ¿Listo? Entonces tienen 20 minuticos para hacer, bueno, 20, 40 minuticos. Sí, por último quiero, solamente me permita 2, le dejo solamente 2 entre llaves sin conocer.
2 entre llaves sin coma. Para hacer exactamente 2, sí señor. Ok. Bueno, profe. Ujú. Bueno, muchachos, entonces la próxima clase me traen ese taller. Ese sí lo reviso al final de la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver el tema que les prometí, que era closures, callbacks y se me escapó un tema. Y el de contraseña, sí señor. Vemos ese temita que también nos quedó pendiente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe. ¿Listo? Entonces que pasen feliz noche, muchachos. Igualmente, profe, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Chao, profe, gracias. Listo, chao, feliz noche.